Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a, a este pequeño taller de wellness. A ver, vamos a... Bien, chicas, les doy la bienvenida, gracias por haberse dado un tiempo, que este taller es súper importante, les va a permitir aprender algo esencial, súper esencial, porque creo que la alimentación es algo fundamental para poder tener un buen desarrollo en diferentes ámbitos. Bueno, ya me conocen, yo soy Lisette, ¿no? Soy manager en Oriflame. Y pues ahora les voy a contar acerca de las bondades, acá tengo yo, de nuestros productos wellness en la compañía. Aquí tengo mi proteína y acá tengo mi omega. Así que les voy a contar más acerca de ello. Ahorita, ¿no? A nivel mundial estamos teniendo una gran preocupación, ¿verdad? Que es la de la salud. Actualmente tenemos el COVID, ¿no? Que es un tipo de influenza que pues está atacando al país entero. Nos tiene a todos en cuarentena. Ando, ¿puede dar la vuelta? Tiene a todos a ver quién está gritando. Ah, ya pagó su... Genial. Listo, entonces, que nos tiene a todos pues en casa, ¿verdad? Entonces, justamente ahora que estamos preocupados por nuestra salud, no solamente deberíamos preocuparnos por este virus, sino deberíamos pensar en cómo es que nosotros podemos cuidar nuestra salud en 360 grados. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo es que nosotros debemos cuidar nuestra salud? ¿Y por qué es tan importante la alimentación? Una de las cosas que acaece en todo el mundo en este momento es el tema de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no es así? Y ahora, pues con esta enfermedad, con el COVID, pues ha salido a relucir muchísimo más este tipo de problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la mayoría de personas, no todas, pero la gran mayoría de personas que han llevado los síntomas, ¿no? La sintomatología del COVID han sido justamente personas que han estado o que sufren de diabetes, de hipertensión o de obesidad, ya sea leve, moderada o ya mórbida, ¿verdad? Y esto no solamente ataca a los adultos, sino que algo que hemos visto que se ha incrementado en los últimos 10 años es que ataca muchísimo a los niños. Pero ¿quiénes alimentan a los niños? Somos nosotros, los padres, ¿verdad? Entonces hay una preocupación mundial respecto a lo que elegimos para comer. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿no es así? Entonces todos los días tomamos la decisión de qué cosa es lo que vamos a comer. Y es importante tener en cuenta qué tipo de alimentación estamos teniendo para que de esa manera poder tomar buenas elecciones, ¿sí? Entonces, qué es lo que está pasando en el mundo entero? ¿No? Es que las elecciones que nosotros tomamos, ¿no? No son las más adecuadas, ¿verdad? Hemos visto pues que las grandes cadenas de alimentación rápida, como por ejemplo las de comida grasosas, de mayor contenido de grasa, son las que cada día crecen más. ¿No? Yo no he visto que hayan crecido mucho los restaurantes de comida saludable, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? A veces siempre decimos, uy, llegó sábado, llegó domingo, ahora que quiero comer pollito a la brasa, ¿verdad? Ahora, no quiero decir con eso de que comer pollo a la brasa sea malo, pero todos los fines de semana no es lo más favorable, ¿verdad? Entonces la idea es de que ese tipo de comidas las comamos sumamente espaciadas, no las comamos seguido. Ahora, no solamente los adultos toman decisiones, sino que los niños también eligen. Antes los niños no elegían, ¿no? Antes los papás le poníamos el plato de la comida, me acuerdo yo mucho de niña, mi papá me ponía el plato de la comida en la mesa, perdón, y yo tenía que comer lo que me daba,
no había elección, no, papá, eso no quiero, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahora, a muchos papás, muchas mamás dicen, ay, mi hijo no come, entonces tengo que prepararle un plato aparte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que los niños están eligiendo. Y obviamente, ¿qué va a elegir un niño? ¿No? Va a elegir cosas que son mucho más agradables a sus papilas gustativas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las elecciones? Pues refrescos azucarados, ¿no? Comida grasosa, mucho índice de grasa, eh, y una serie de productos que tienen preservantes y colorantes. Ahora, ¿qué pasa con estos alimentos, tanto en los adultos como en las personas? Es que estos alimentos lo que van a hacer es inflamar nuestras células. ¿Sí? Los preservantes, las grasas van a inflamar nuestras células. Y ahora voy a explicar por qué esta parte de la inflamación es muy importante de saberla y de tenerla en cuenta. Para ahondar en lo que viene a ser la alimentación, tenemos que ser conscientes que nuestra alimentación, las cosas que nosotros elegimos todos los días para comer, va a ser nuestra medicina, ¿sí? Todo lo que nosotros comamos va a ser la medicina del cuerpo. El cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia, y si nosotros sabemos elegir los alimentos adecuados, pues esa va a ser nuestra medicina. Ahora, ¿por qué el omega 3 es tan importante? ¿No? ¿Y por qué deberíamos consumirla todos los días? Les voy a pasar a contar algo que es importante saber sobre el omega 3. Primeramente, el omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que consumirla sí o sí, porque es esencial. Nosotros no la producimos de manera natural, no la producimos de manera natural. Entonces la tenemos que consumir, y la tenemos que consumir en nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esencial? ¿Por qué es denominada esencial? Es denominada esencial porque nuestro cuerpo no puede ser sintetizado, mejor dicho, porque estos ácidos esenciales, ¿no? Denominados así, no pueden ser sintetizados de manera, digamos así, en el organismo del ser humano. Entonces, son muy esenciales para el funcionamiento vital de nuestro cuerpo, ¿no? Y estos ácidos grasos esenciales, en el caso del omega 3, son grasas esenciales polisaturadas, es decir, que tiene compuestos variables, ¿no? De diferentes tipos de enlace, de cadena. En el caso del omega 3, ¿no? Es un tipo de Para ácido viajar graso a esencial España de usaré cadena. A ver, vamos a apagar. Un helicóptero. avión. Sí, es lo mismo. Erika, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Helicóptero. A ver, porque no puedo, no me da la opción de apagar el micrófono. Ahí está, creo. Ya, genial. Listo. Continuamos. Ya, entonces continuamos. Entonces, el omega 3, ¿ya? Tiene 3 tipos de componentes. El ALA, que es un ácido alfa-linolénico, que se encuentra mayormente en los alimentos de origen vegetal y necesita ser convertido en EPA o DHA para poder ser utilizado por los organismos. ¿Qué quiere decir eso? En la cadena alimenticia, ¿no? En todos los alimentos, tenemos, por ejemplo, alimentos como la linaza, como alimentos como la palta, por ejemplo, que contienen omega 3. Pero ese omega 3, ¿ya? Todos los omegas 3 que vienen de fuente vegetal contienen solamente ALA, ¿no? Entonces, necesitamos que esa ALA, ese componente de ALA que es alfa-linolénico, se convierta en EPA-DHA para que el cuerpo pueda usarlo. O sea, alguien que consume palta o linaza, ¿no? O chía, o hay otro que no recuerdo ahorita, que siempre consumo yo,
ahorita no me acuerdo, pero seguro me voy a acordar. Que son muy importantes, son esenciales para nuestro organismo, pero respecto a lo que viene a ser el omega, porque tiene otros componentes que son buenísimos para el organismo, pero lo que viene a ser el ALA, ya no tiene el componente como el EPA y el DHA. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tiene que procesar. Pero el elemento del DHA y el EPA, el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, ¿ya? Se encuentra mayormente en alimentos de origen animal y es fundamental para el desarrollo del cerebro, ¿sí? Y el EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, esto de aquí es bien importante, se encuentra mayormente en los alimentos de origen animal y puede reducir la inflamación. En el caso del omega 3, el omega 3 que nosotros tenemos, el omega 3 de pescado, ¿no? Es de fuente animal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad del omega 3 a diferencia de otros productos que nosotros podamos consumir para el cuidado de nuestra salud? Es que tiene un componente importante que es antiinflamatorio, que es el EPA, ¿sí? El EPA, ¿ya? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo, la composición de todo nuestro cuerpo está hecho a base de células, ¿no? Y estas células necesitan alimentarse. Y es por eso que la alimentación equilibrada es muy importante. Sin embargo, una de las cosas esenciales que tiene que tener nuestro organismo de manera equilibrada es tanto los omegas 3, 6 y 9, que son los que tenemos que consumir de manera equilibrada. Ahora, ¿cuáles son los omega 6? Los omega 6 son aquellos, por ejemplo, como las carnes rojas, por ejemplo, también contienen omega 6, las frituras, por ejemplo, tienen omega 6. O sea, comer frituras de vez en cuando no es malo, ¿sí? Pero todos los días sí es malo, ¿sí? En cambio, y además, una de las cosas que tiene el omega 6 es que es un inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Eso lo aprendí hoy investigando, me pareció súper interesante eso porque no lo conocía. Lo que hace el omega 6 es que, por ejemplo, cuando nosotros nos golpeamos, ¿no? Les ha pasado que se han golpeado y sienten un dolor, ¿no? Es como que se les pone rojo. Ese color rojo que se les está poniendo significa que esa zona está inflamada. Y es una alerta para nuestras células, para nuestras defensas, para que inmediatamente migren hacia esa zona y puedan reparar, ¿sí? Lo que hace es que empiezan a reparar esa zona. Entonces, el omega 6 es importante en nuestro organismo porque le va a permitir avisarle a nuestras células que alguna zona de nuestro cuerpo está pasando por una inflamación, necesita repararse. Entonces, por eso es importante el omega 6. Ahora, ¿cuál es la función del omega 3? Si ustedes recuerdan, el EPA lo que hace es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, lo que hace, reduce la inflamación. Entonces, después de que ya haya esa alerta, ¿no? Esa alerta que manda el omega 6 al organismo, tiene que luego ya, después que se reparó, tiene que haber una desinflamación, ¿verdad? Entonces, para eso es muy importante el consumo del omega 3. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cuánto omega 6 consumimos, ¿no? ¿Y cuánto omega 3 consumimos? Pues la diferencia es inmensa. De acuerdo a los estudios, vamos a seguir acá, de acuerdo a los estudios, lo que menciona es que del 100% digamos así, de omegas que deberíamos consumir, un 90% es omega 6, ¿no? Y un 10% es omega 3. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo ya está sobreinflamado, ¿no? ¿Y qué cosa le da la inflamación? Pues todas las grasas, ¿no? Las azúcares que al final en nuestro organismo se convierten en grasas. Todos esos lo que hacen es inflaman nuestro organismo, ¿no? Es por eso que ahora, en esta época de pandemia, ¿no? El COVID, lo que hace el virus en general, el SARS-CoV, ¿no? Al ingresar a tu organismo y encontrar a tu célula que está inflamada, ¿no? Entonces ahí encuentra un lugar donde poder
digamos así, hospedarse. Porque el virus por sí mismo no tiene vida, es un ser, o sea, es como algo inerte, ¿no? Es como una espora que está ahí, ¿no? Pero solito volando donde no puede reproducirse, no tiene vida. Pero si entra a tu organismo y encuentra tu célula inflamada, lo que hace es que ahí se va a quedar, se va a cobijar y lo que va a hacer va a empezar a reproducirse, porque es como que hubiese encontrado una camita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no he consumido omega 3? Entonces voy a estar toda inflamada o todo inflamado, ¿no? Y cuando el organismo empiece a decir, oye, ya es hora de desinflamarnos, pues no va a haber omega 3 porque no lo hemos consumido, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros consumamos el omega 3. Ahora, ¿qué alimentos tienen el omega 3? Pues lo tienen los de fuente animal, principalmente el pescado. ¿Y por qué no lo tiene? Podría tenerlo, por ejemplo, la carne de res. Sí, siempre y cuando consuma el pastizal. Y si nosotros somos conscientes y esto lo podemos ver en muchísimos reportajes, incluso hace poco mi hijo me hizo ver uno en Netflix, me pareció súper interesante, donde explicaban cómo alimentaban a las vacas, ¿no? A las reses, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Entonces ya no comen pastizal, les dan comida procesada, llenas de hormonas, y eso es lo que finalmente termina inflamando nuestras células, ¿sí? Entonces, la única que contiene omega 3 de fuente animal provechosa para nuestro organismo es la de pescado. ¿Por qué? Porque los peces se alimentan de las algas, ¿sí? Y es ahí cuando podemos obtener el omega 3. Yo al principio estaba pasando un videíto, les voy a pasar el videíto para que lo puedan ver los que se han conectado ahorita. Vamos a ponerlo rapidito porque son 2 minutitos, pero creo que vale la pena que podamos ver estos videos y ustedes puedan conocer un poquito más acerca de nuestro omega 3. Lo voy a poner aquí para que lo puedan ver y puedan conocer cuál es la, digamos así, la raíz de dónde viene nuestro omega 3. Veamos este pequeño videíto. Espero lo puedan escuchar bien. Hola Oriflamer, yo soy Dania Rojas, nutrióloga para Oriflame Latinoamérica, y esto es... El omega 3 es un ácido graso esencial que contiene EPA y DHA. Nuestro omega 3 proviene de pequeñas especies marinas, como las anchoas, los arenques y las sardinas. Mientras más pequeña la especie, menor la absorción de metales pesados en su interior. Cabe destacar que la pesca de estas especies se lleva a cabo en una zona específica para no dañar el ecosistema. Por eso es que Friend of the Sea ha otorgado un certificado. La recomendación de consumo es de 2 cápsulas al día a partir de los 12 años. Y para los más pequeños, a partir de los 3 años, tenemos la presentación en jarabe. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se dan cuenta por qué es tan recomendable nuestro omega 3? Viene de peces pequeñitos, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de nuestro omega 3. El omega 3 que nosotros tenemos, a comparación de otros omegas que hay en el mercado, vienen de peces pequeñitos, ¿no? Del mar profundo del Atlántico. Entonces, al ser pequeñitos, ustedes saben que el mar también está contaminado, ¿verdad? Al ser pequeñitos, casi no contienen plomo. Pasan por 5 procesos de purificación. Y algo que es bien importante, si ustedes han usado antes nuestro omega 3, deben ver que viene acá con una descripción. Y solamente se usa tres elementos para nuestro omega.
Solamente 3 elementos para poder tener estas capsulitas. Miren, les voy a mostrar. ¿Acá está? ¿Lo ven? Ahí está. ¿Sí? Se usa 3 elementos. El aceite de pescado, ¿ya? Se usa gelatina, ¿no? La gelatina, que además, esa gelatina no es una gelatina como la que nosotros conocemos, no, sino que es la gelatina, la misma grasita del pescado. Esa gelatinita, ustedes han visto cuando han servido el pescado, siempre queda como una grasita, ya, esa gelatinita del pescado, de esa gelatinita se hace la cubierta. Entonces, todo lo que nosotros consumimos de nuestro omega, esa cubierta que ven ahí brillosita, está hecho a base de la misma grasita del pescado, esa gelatinita que tiene el pescado. Entonces, todos los elementos que nosotros hemos usado para nuestro omega son naturales, ¿sí? Esto es como una jalea de pescado, es como la esencia del pescado. Ahora, no todos los peces, no todos los pescados que nosotros consumimos, ¿no? que encontramos en el mercado, contienen alta cantidad de EPA y de DHA, de grasa. No todos. Nuestro omega está hecho a base de 3 tipos de pescado, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser peces que sean muy grasosos. Por ejemplo, el salmón es uno de los peces que contiene alto porcentaje de omega 3. Pero lamentablemente, pues muchos de los salmones que venden en el mercado también ya no son naturales, porque los están criando en granjas y no se están alimentando de manera adecuada, no los están alimentando de manera adecuada. El que nosotros tenemos, recuerden que viene de un hábitat natural, ¿no? Viene de un hábitat natural y de las profundidades del mar. Y tenemos esta certificación, que es la certificación Friends of the Sea, somos amigos del mar, que cuidamos y protegemos el ecosistema. No hay una pesca indiscriminada. Entonces, nuestro omega 3 va a ayudar a mejorar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, problemas de depresión, aumento de peso. ¿Por qué? ¿Por qué subimos de peso? Porque nuestras células están inflamadas, ¿no? Y lo que hace es que nuestro organismo pide que comamos más cosas y más cosas que van a seguir inflamando nuestra salud. ¿Se han dado cuenta que una persona que está obesa, se han dado cuenta que una persona que está de sobrepeso, en vez de dejar de tomar gaseosas o grasas, es lo que más le pide el cuerpo, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Pues es justamente por eso, porque el organismo, al estar inflamado, pide estar más inflamado. Y tiene que ver con nuestro cerebro, y ahora lo voy a hablar, lo voy a especificar un poquito más. El omega 3 también ayuda muchísimo para las uñas quebradizas, mejora muchísimo las uñas, las alergias. ¿Por qué las alergias? Y esto es bien importante. Recuerden que nuestro omega es un antiinflamatorio. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos problemas de alergia? Pues estamos inflamados, ¿no? Están inflamados nuestros pulmones, están inflamadas nuestras vías respiratorias y al consumir el omega 3, pues lo que estamos haciendo es desinflamar. Además, desinflama la artritis. ¿Qué cosa es la artritis? Es la inflamación de las articulaciones. Entonces, obviamente, pues la artritis, la artrosis, todo eso va a mejorar muchísimo con el consumo del omega 3. Mejora el sueño, mejora la calidad de sueño. Y esto lo tengo que decir, yo lo he vivido en carne propia, porque los que me conocen saben que tengo muchas actividades entre trabajar, estudiar y bueno, en la casa también. Y pues en temporadas de cierre de la universidad yo duermo poco porque tengo que hacer tareas. Entonces, por ejemplo, estos días justo estoy cerrando mi primer mes de la universidad y estoy dando exámenes parciales. Entonces estoy durmiendo bien poco. Antes, cuando yo no dormía, la cabeza me latía. No sé si les ha pasado a ustedes cuando no han podido dormir, al día siguiente les latía la cabeza, ¿no? Obviamente con esto no les digo que duerman poco, no es lo saludable, pero esta es una excepción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo consumo el omega 3, me tomo 4 cápsulas antes de ir a dormir. Y las 4 o 5 horas que yo duermo, en realidad lo súper aprovecho. Al día siguiente me levanto reparada, me siento súper bien y pues puedo seguir con mis actividades, ¿sí? Entonces, si ustedes no estudian y pueden tener un buen horario para poder descansar, háganlo, porque el sueño es muy importante.
Es muy importante, así que si ustedes ahora no están pudiendo dormir, yo les recomendaría que consuman el omega 3 porque sí les va a ayudar muchísimo a que pueda haber una buena reparación neuronal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, recuerden, está hecho a base de células. Las células principales son las neuronas. Todo nuestro cuerpo está hecho a base de neuronas, ¿no? Y el combustible para las neuronas es el EPA y el DHA. Desinflama y pues da una mejor un mejor desempeño, ¿no? Por eso es que es buenísimo para la memoria. Es más, se han hecho estudios donde los niños con Alzheimer, las personas adultas con Alzheimer o las personas o los chicos que tienen el TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención, incluso con hiperactividad, se ha visto como al consumir el omega 3 ha ayudado muchísimo para la regulación. En el caso de las personas con Alzheimer, ayuda muchísimo a que su deterioro cognitivo sea muchísimo más lento. Entonces, el omega 3 tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y ahí, pues, ayuda también a la piel. Aquí les está un poquito para redondear un poco acerca de cuáles son los beneficios. Protege el sistema cardiovascular, apoyan funciones cerebrales como el aprendizaje y la memoria, porque hay mayores conexiones neuronales, ¿no? Y ahí les tengo que contar algo que yo descubrí también hace poco, es que, ¿sabe? Además del cerebro, ¿dónde hay muchísimas más neuronas, ¿no? Aunque parezca increíble, uy, me va a acabar el tiempo. En el estómago. Por eso, el estómago, ¿no? El intestino, el tracto intestinal es muy importante que lo cuidemos y por eso también es importante la alimentación. Las propiedades antiinflamatorias que tiene, es un emoliente natural, erradicando así la resequedad de la piel, evita la inflamación celular, disminuye los procesos depresivos y retarda el envejecimiento celular. Justo estaba escuchando un reportaje sobre Robin Williams, que se suicidó hace algunos años. Él era vegano, no comía absolutamente ni carne, ni pescado, ni nada. Cuando le hicieron un examen vieron que no tenía muchos daños cerebrales, ¿no? Él sufría de depresiones, profundas depresiones, ¿no? Desde siempre. Y pues ya cuando se han hecho estudios, han llegado a la conclusión de que pues la falta de omega 3 también puede ocasionarte problemas depresivos. La mala alimentación te va a ocasionar problemas depresivos. Empezando porque recuerden que el lugar donde tenemos mayores neuronas, ¿no? Aunque les parezca increíble, es en el tracto intestinal. Así que por eso es que cuando las personas se enamoran dicen que sintieron maripositas en el estómago, ¿verdad? Ya, porque ahí también tenemos las neuronas que están todo el tiempo conectándose. Entonces hay que cuidar muchísimo nuestro estómago. Bueno, acá hablamos un poco más acerca de los beneficios, incluso alivia los dolores menstruales, ¿no? Es increíble. Regula el buen humor, ¿no? Para que estén todo el tiempo de buen humor, consuman su omega 3. Mejora muchísimo la vista, ¿no? Promueve la salud cerebral de los ojos de los niños. En los niños es súper importante. ¿Cómo voy a consumir el omega 3? En caso de los niños, los voy a consumir a los niños mayores de 3 años. Ustedes vieron en el video, los niños mayores en otros países ya hay el jarabe para niños, ¿no? Acá no, acá solamente tenemos en esta presentación, los niños de 3 años ya pueden comerse una capsulita después de la comida, siempre el omega después de las comidas. Puede ser en cualquier momento, porque recuerden que el omega es natural, no es un medicamento, no está procesado, es como un suplemento, ¿sí? Entonces, no se preocupen, no les va a hacer daño, no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, le pueden dar una capsulita al niño de 3 años, después de los 5 yo recomendaría darle 2, es más, después de los 3 yo le daría 2 cápsulas, ¿no? A los niños pequeñitos que ya están comiendo, lo que haría es una capsulita, lo pincho y le pongo en su comidita. Siempre nos dicen el pediatra o el nutriólogo a la comidita, la papillita de un niño de 6 meses hacia arriba que está empezando a comer, que le ponga aceitito, ¿verdad? Échale un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequillita, ya. En vez de ponerle eso, le pongo una capsulita de omega 3 y eso va a ayudar muchísimo a mejorar su cognición y pues todos los beneficios que ya hemos hablado. Los niños más grandes yo les daría que tomen 2 cápsulas. A mi hijo de 11 años le estoy dando 2 cápsulas,
¿no? Él lo toma todas las noches y descansa súper bien. Y en los adultos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, un niño que ya está que tiene problemas de TDAH, ¿no? O tiene hiperactividad, le daría 4. 2 después del desayuno y 2 después de la cena. Van a ver cómo va a mejorar muchísimo su conducta. En el caso de los adultos, ¿no? Pueden tomar hasta 8 cápsulas. Va a depender muchísimo del tipo de trabajo que tengan, ¿no? Por ejemplo, yo me tomo de 4 a 6 cápsulas dependiendo de cómo me siento, porque si no he dormido bien, entonces necesito mayor conectividad neuronal y desinflamar mi organismo. Yo me tomo 4 a 6 cápsulas dependiendo de qué tipo de trabajo. Y cuando estoy tranquila, estoy de vacaciones, me tomo 2 en la noche. Yo lo tomo en las noches. Lo puedes tomar en la mañana después del desayuno o en las noches. Yo recomiendo en las noches, porque así tú puedes ir a descansar, ¿no? Y durante el sueño, durante las horas de sueño, tu cuerpo va a procesar ese omega y lo que va a hacer es, hay la reparación celular. Al tener la reparación celular, pues al día siguiente vas a sentirte pues con energía, ¿sí? Entonces, eso es respecto al omega 3. Y ahora nos quedan 5 minutos, vamos a hablar acerca de los batidos wellness, que a mí me encantan, son buenísimos, acá tengo el mío. El tiempo nos ha quedado corto. Si se acaba, por favor, ingresen nuevamente con el mismo código. Voy a volver a abrir otra sala para poder terminar y poder absorber las dudas de las personas que están ahorita en la reunión, ¿sí? Las proteínas son muy importantes porque son los ladrillos, siempre digo yo, que son los ladrillos para nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita, ¿no?, proteína. Porque si no hay proteína en tu organismo, no consumes la cantidad adecuada de proteína, el cuerpo no se va a poder defender, no va a poder generar las defensas. Entonces, por más que el cuerpo haya detectado que hay un patógeno que te está lastimando, que te está dañando, que está inflamando tu organismo, no va a poder reaccionar. ¿Por qué? Porque no tiene el insumo necesario, que en este caso serían las proteínas. Las proteínas son muy importantes para nuestro organismo, ¿sí? Porque va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nosotros tenemos esta proteína, que es buenísima, tenemos nuestros batidos wellness de 3 sabores, ¿no? Tanto vainilla, fresa como chocolate, y tenemos el Protein Blend, que a mí me encanta porque lo puedes hornear, y pues este es el que yo uso, a mi hijo le doy el de chocolate. Y les cuento un poquito acerca de la proteína. Tiene 3 fuentes principales, ¿no? Tiene el suero de la leche, tiene la arveja, ¿no?, o el chícharo que le llaman en otros países, y tiene el huevo. Además tiene fibra porque contiene manzana, y es una manzana golden, y además contiene rosa mosqueta que aporta fibra a la dieta. Es muy importante la fibra para nuestro estómago. No contiene azúcar, no contiene ningún tipo de azúcar, ¿no? Además usa betabel blanco, azucarero, que no es necesario añadirle ningún tipo de azúcar, no tiene colorantes ni preservantes, además no contiene gluten, y tiene esta certificación que a mí, les voy a mostrar acá, esta certificación que tiene aquí, ¿no?, que justamente es la NOM-GMO. Esta certificación nos dice que todos los elementos usados para nuestro batido natural no han sido genéticamente modificados. ¿Qué quiere decir eso? Que el huevo ha sido criado, la gallina ha sido criada de manera natural, no le han dado hormonas, no le han dado nada de alimentación que vaya a alterar, es natural. La arveja igual ha sido cosechada de manera natural, ¿no? Sembrada de manera natural. Igual la manzana, igual la rosa mosqueta. Entonces, esa certificación, que además es europea, que es una de las más estrictas, nos permiten a nosotros tener la seguridad de que estamos consumiendo un producto natural, ¿sí? Ahora, ¿todos lo podemos tomar? ¿Los niños también? Sí, también lo pueden tomar los niños. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Cómo tomo mi batido? Pues, por ejemplo, un niño puede tomar, normalmente yo tengo acá, por ejemplo, mi cucharita, que es una cucharita medidora, eso lo pueden también comprar si ustedes quieren, lo tenemos nosotros, esa es la cucharita medidora, que hace las veces de 2 cucharas soperas. Entonces, en el caso de niños, pueden darle una cuchara, ¿no?,
Lo pueden poner en el jugo, o lo pueden poner con la leche, o lo pueden disolver en agüita y se lo toma así como lo está tomando acá la nena, ¿ve? Y ya está, ¿no? O lo pueden preparar con fruta también, ¿no? Pueden hacer un batidito y le ponen ahí su cucharita. Menores de 3 años. Mayores de 3 años ya puede tomar la porción completa, ¿no? Lo puede tomar junto con el desayuno, ¿no? Y de esa manera, o lo pueden tomar a la media mañana. Por ejemplo, mi hijo que tiene 11 años, lo toma a la media mañana. Él desayuna temprano y a la media mañana, antes cuando iba al colegio se comía un montón de cosas, mamá ya no sabía qué darle en la lonchera y siempre tenía más hambre. Y él estaba engordando muchísimo, ¿no? Entonces, ahora que dejó de ir al colegio, aquí en casa ya no lleva lonchera, que la papita, que no, se olvidó de todo eso y él consume su batido a la media mañana y y ya no come absolutamente nada hasta la hora la hora del almuerzo, ¿no? O por ahí se come una fruta, pero nada más. Y para los adultos, si nosotros queremos bajar de peso o mantenernos de peso, entonces lo vamos a consumir antes del desayuno. Antes del desayuno vamos a tomar nuestro batido, o también a la media mañana, ¿no? Y le ponemos, si no tenemos el medidor, le ponemos 2 cucharitas en una taza, ¿sí? O si tenemos el vasito medidor, lo ponemos ahí, lo batimos o lo removemos y nos lo tomamos, ¿sí? Si yo quiero subir de peso, porque estoy muy flaquita, quiero más masa corporal, entonces lo tomo o después de entrenar, si estoy entrenando, o después, 30 minutos después de mi comida, voy a tomar